Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre inmovilizado. En este apartado empezaremos ya a tratar, a partir de, digamos, de este vídeo tutorial, el tema bastante amplio sobre las correcciones valorativas. En este primer vídeo haremos una introducción sobre las mismas y veremos cómo contabilizar lo que se denomina en contabilidad las pérdidas por deterioro. Bueno, vamos con el tema. Entonces, las correcciones valorativas pueden ser de tres tipos. Podemos tener, primero, bueno, reversibles, que sean, que puedan revertir, digamos, que ahora mismo tengamos una pérdida, pero puede que pasado mañana no la tengamos, y irreversibles, que sean definitivas, que ya no haya vuelta atrás, digamos. Dentro de las reversibles tenemos lo que se denomina pérdidas por deterioro, que es lo que vamos a ver en este vídeo tutorial. Y aquí lo que se determina en este tipo de pérdidas es cuando el valor, digamos, recuperable es el valor que podríamos recuperar vendiendo ese artículo es inferior al valor que hay en la contabilidad. De todas formas, eso es lo que hoy vamos a ver. Digamos que influye, depende de el valor de mercado, el valor al cual podríamos recuperar. Y por otro lado tenemos las irreversibles, que se pueden dividir en dos, sistemáticas y excepcionales. Si son sistemáticas, significa que cada año, de forma irreversible, en cada ejercicio, los bienes pierden un determinado valor. Esos son lo que se denomina en contabilidad las amortizaciones, amortizaciones contables. Cuando hablamos de amortizaciones, en contabilidad generalmente no nos referimos a la amortización de un préstamo, que es la palabra, digamos, que tenemos más asimilado en lo que es conceptualmente en la vida real. No, aquí hablamos de la pérdida por deterioro del valor de las existencias de forma irreversible por razón del tiempo. Nosotros compramos un vehículo, compramos un ordenador, pero ese ordenador, ese vehículo, no tiene una vida eterna. Entonces, ¿qué tendremos que hacer con ese vehículo? Pues poco a poco contabilizarlo a pérdidas del ejercicio. No lo podemos contabilizar a pérdidas del primer ejercicio, a gastos del primer ejercicio, ya que tenemos una esperanza de vida sobre ese bien. Y lo que haremos es, poco a poco, cada año y de forma sistemática, iremos contabilizando esa pérdida a contabilidad y a la cuenta de resultados. Por otro lado, podríamos tener otro tipo de pérdida irreversible, que serían los excepcionales, los gastos, pérdidas excepcionales, gastos excepcionales. Pues si tenemos un siniestro con un vehículo, independientemente de la amortización que tuviera ese vehículo, y ese vehículo queda totalmente destrozado y ya no tenemos, ya no tiene vías de reparación o ya no lo pensamos reparación porque su coste es demasiado alto, entonces lo deberemos de incluir en contabilidad como un gasto excepcional y dar de baja ese vehículo de la contabilidad. Pues bien, estas son las tres formas de pérdidas, de correcciones valorativas que podemos tener en la contabilidad. Tenemos las pérdidas por deterioro, que es cuando un bien pierde valor simplemente por fluctuaciones en el propio mercado. Las pérdidas sistemáticas irreversibles por amortizaciones, porque los bienes no tienen una vida eterna en general, sino que pierden valor por razón del tiempo, se deprecian y al final pasarán a no valer nada o casi nada. Y por último tenemos lo que se denominan los gastos excepcionales, las pérdidas excepcionales pues por un siniestro, por una inundación, por cualquier caso que no esté comprendido dentro de estos dos y que debamos dar de baja los bienes de inmovilizado que le correspondan. Bueno, pues vamos hoy a estudiar lo que son las pérdidas por deterioro. Bueno, estas serían las cuentas, ahora las veremos más en profundidad, pero tenemos en las cuentas de gasto pérdidas por deterioro 690, 691, 692, 680 para las amortizaciones, 81, 82 y los gastos excepcionales 670, 671 y 672. Bien, pero vamos a estudiar las pérdidas por deterioro y vamos a ver cómo funcionan estas cuentas. Las cuentas que tenemos que utilizar son
como acabamos de decir, la cuenta 690 que refleja la pérdida, pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible, la 290 que refleja el deterioro de valor del inmovilizado intangible que le corresponda, aquí es la pérdida por valor provisional siempre, reversible, y la 790 cuando revierta esa pérdida, cuando deje de tener sentido que tengamos en la empresa contabilizada esa pérdida de valor de los bienes. Bien, esto en lo que respecta al inmovilizado intangible. Al material son las mismas cuentas, pero son para el inmovilizado material, 691, 291 y 791. Fijaros que estas cuentas van a ir siempre juntas una de la otra. La 690 irá con la 290 y también la 290 irá junto a la 790, como veremos. Y aquí lo mismo, 691 junto con la 291 y 291 también siempre la pondremos con la 791, como veremos ahora cuando veamos el ejemplo práctico. Y por último tenemos las inversiones inmobiliarias. Pues son las mismas cuentas, pero empiezan por, finalizan por 692. 692, 292 y 792. Bueno. Entonces, ¿cuándo reflejaremos esas pérdidas por deterioro? Pues cuando su valor neto en contabilidad sea mayor que su valor recuperable. Y dicho así, esto parece ciencia ficción casi, ¿no? Son palabras que son términos todos muy terminología contable y parece que sea muy complicado. Bueno, voy a intentar que estas palabras, estos conceptos se nos hagan algo más sencillos de entender. Entonces, por un lado, ¿qué es el valor recuperable? Bueno, podría un poco complicarlo, pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible y vamos a entendernos como que el valor recuperable es el valor neto, ¿vale?, que obtendríamos si quisiéramos desprendernos hoy del bien, es decir, sería el valor de mercado menos aquellos gastos necesarios para vender ese bien. El valor neto. ¿Y qué es el valor neto contable? Bueno, el valor neto contable es el valor que aparece en la contabilidad, descontado, o sea, al precio de adquisición o lo que nos ha costado producirlo, lo que nos ha costado adquirir el bien o el coste de producirlo, las amortizaciones que se hayan reflejado en ese momento y las pérdidas por deterioro que también aparezcan reflejadas en la contabilidad. Entonces, si descontamos a lo que nos ha costado las pérdidas por amortizaciones o por deterioro, entonces obtendremos el valor neto en contabilidad. Por tanto, cuando su valor neto contable, cuando el valor por el que aparece realmente en contabilidad, por eso se dice valor neto en contabilidad, sea mayor que su valor recuperable, que el valor por el cual lo podríamos recuperar, ¿vale? Es decir, está sobrevalorado el bien con respecto al valor que tiene realmente en el mercado. Y por tanto, por esa diferencia, tendremos que reflejar la pérdida por deterioro. Bueno, vamos a ver cómo hacer esto. Damos un ejemplo. El 30 de junio de 2012 compramos un terreno valorado en 75.000 euros más el 21% de IVA, que se pagará la mitad en 12 meses y la otra mitad en 24 meses. Vamos a ver cómo contabilizar esto. Creo que esto, si habéis estudiado los vídeos anteriores, no deberíais de tener problema para contabilizarlo. Entonces vamos con ello. La 210 terrenos y bienes naturales con el IVA, a la 523 por la deuda a corto plazo y a la 173 por la deuda a largo plazo. Por tanto, reflejamos el bien por su precio de adquisición, que ha sido 75.000 euros, el IVA, deuda a corto, deuda a largo. Bien. Esto, como hemos dicho, no debería tener demasiado problema, ¿vale? Estas cuentas las debemos de conocer: proveedores de inmovilizado a corto plazo, proveedores de inmovilizado a largo plazo. Y vamos con el siguiente supuesto. A 31 de diciembre de 2012, un perito valora el terreno y estima que su valor recuperable es de 60.000. Es decir, nosotros hemos adquirido este bien por 75.000 euros, ¿no? Y ahora su valor recuperable es de 60.000. Es decir, a simple vista tenemos una pérdida de 15.000. Si hoy quisiera vender el terreno, obtendría 60.000 euros, no obtendría 75.000. Eso es lo que se refleja en las pérdidas por deterioro. Entonces, ¿cuál es el valor recuperable?
es el valor neto que obtendríamos si quisiéramos desprendernos del bien. Y esos son 60.000 euros según ha valorado nuestro perito. Y por otro lado, el valor neto contable son de 75.000. ¿Por qué 75.000? Porque ni tenemos amortizaciones. Sepamos que los terrenos no se amortizan, no se considera pérdida de valor por razón del tiempo, ya que un terreno va a ser un terreno siempre hoy y mañana, no pierde valor por razón del tiempo. Entonces no se contabilizan amortizaciones en los terrenos. Y por otro lado, deterioro, como acabamos de adquirir el bien, pues tampoco tenemos reflejado en contabilidad ninguna pérdida por deterioro. Y por tanto, el valor neto en contabilidad son 75.000. No tenemos ni amortizaciones ni deterioros. Pues bien, vamos a ver cómo reflejar esta pérdida de 15.000, de la diferencia entre el valor recuperable y el valor neto contable. Pues bueno, como hemos dicho, hay que reflejar una pérdida de deterioro por 15.000. Bien, pues muy fácil. Las cuentas que tenemos que utilizar en este caso es pérdidas por deterioro del inmovilizado material por 15.000 a deterioro de valor del inmovilizado material por 15.000. Y la 691 aparecerá reflejada por 15.000 en el debe y la 291 por 15.000. Esta cuenta se irá a resultado del ejercicio, se irá a pérdidas, porque es una cuenta del grupo 6, mientras que la 291 permanecerá en la contabilidad reflejando esa disminución del valor del terreno. Es decir, si yo quiero saber ahora, después de reflejar este asiento, cuál es el valor neto contable del terreno, tendremos que hacer 75.000 menos el deterioro contabilizado, 15.000, y nos dará que serán 60.000, su valor recuperable. Bueno, vamos a seguir. A 30 de junio de 2013 vence el primer pago de la construcción y procedemos a pagarlo. Esto no tiene mayor misterio, ya que ya deberíamos de saber contabilizarlo. Tenemos la cuenta 523 proveedores de inmovilizado a corto plazo por 45.375 que ha de quedar totalmente saldada. 45.375, esta queda a cero. Y bancos nos disminuirá en 45.375. Siempre recuerdo que esta cuenta en principio debería de tener saldo deudor. O sea, lo único que, bueno, al tratarse de un ejemplo, para simplificar, no he puesto aquí el saldo que esta cuenta debería tener. Esto se trata solo de un ejemplo. Bueno, seguimos. Esta cuenta la he puesto en gris, como otras veces. ¿Para qué? Para que refleje que esto ya no está en contabilidad. Que lo he contabilizado aquí, pero como estamos en otro periodo, esto se ha ido a resultado del ejercicio. Lo he puesto en gris para que no lo mezclemos con el resto de las cuentas que sí que están abiertas. Bueno, seguimos. A 31 de diciembre del 2013 volvemos a valorar el terreno y estimamos un valor recuperable de 70.000. Reclasificamos la deuda a largo plazo del siguiente ejercicio. Tenemos que hacer dos cosas aquí. Por un lado, ver cómo está el tema de el terreno, a cuánto lo tenemos que valorar, a cuánto tiene que aparecer valorado en contabilidad. Y por otro lado, tenemos que hacer una reclasificación, ya que hay una deuda que vencía a largo plazo y ahora vence a corto plazo. Bueno, pues vamos con las dos cosas. Primero vamos a estudiar el tema, digamos, de la pérdida por deterioro, que es lo que nos afecta en este supuesto. En este caso, ya tenemos que el valor neto que obtendríamos si quisiéramos desprendernos del bien, es decir, el valor recuperable, ahora se encuentra en 70.000 euros. No está en 60.000, sino ahora el perito ha valorado que, o ha estimado que está en 70.000. Por otro lado, el valor neto en contabilidad del bien, debido a la pérdida por deterioro que reflejamos en el ejercicio anterior, se encuentra en 75.000 menos 15.000 en 60.000. Por tanto, o sea, el valor neto contable es inferior al valor recuperable. Por tanto, en este caso, no tenemos que reflejar pérdida por deterioro. No procede reflejar una pérdida por deterioro. Pero importante, sí que debemos anular la parte de la pérdida por deterioro que habíamos dotado en el ejercicio anterior. ¿Para qué? Para que el bien nos aparezca valorado en 70.000. Vamos a ver cómo hacemos esto entonces. Es decir, si el bien, vamos a verlo aquí otra vez, está en 70.000, el valor recuperable está en 70.000,
y está por debajo del precio de adquisición, esa pérdida por deterioro, como es reversible, se debe de anular. Se debe anular para que al final el bien aparezca valorado en 70.000. Vamos a ver cómo contabilizar esto. Bien, bueno, por un lado, reclasificamos la deuda. Esto ya deberíamos de saber hacerlo. Esa deuda que vence en el ejercicio siguiente, proveedores de inmovilizado a largo plazo, pasa a ser proveedores de inmovilizado a corto plazo. Saldamos la cuenta 173 y abrimos la cuenta de nuevo 523 por 45.375. Eso por un lado. Y por otro, tenemos que reflejar esa diferencia, esas 10.000 que hay de las 60.000 hasta las 70.000, por el cual aparece valorado según el perito, que nos anulará la pérdida por deterioro que se contabilizó en el ejercicio anterior. Y así, en este momento, si queremos saber cuál es el valor neto contable del terreno, son 75.000 menos el saldo de la cuenta 291 que está en 5.000, será 70.000, es decir, su valor recuperable según el perito. Muy bien. Por último, por penúltima situación, a 30 de junio de 2014, pagamos el importe pendiente de la deuda con el proveedor del terreno y procedemos a su pago. Es decir, ahora tenemos que pagar. Esto no debe ofrecer mayor problema. A 31 de diciembre, como vimos, reclasificamos de largo a corto porque había una parte de la deuda que vencía 6 meses y ahora simplemente tenemos que hacer de la 523 proveedores de inmovilizado a corto plazo a 572 bancos. Saldamos la 523 y pagamos 45.375 por bancos. Por último, a 31 de diciembre, un cambio en el Plan General de Ordenación Urbana ha permitido que nuestro terreno incremente su valor, pasando a tener un precio o un valor de 120.000 euros. Es decir, lo teníamos adquirido en 75.000 y ahora vale 120.000. Por tanto, el valor recuperable es de 120.000, mientras que su valor neto contable es de 70.000, 75.000 menos 5.000. Tenemos todavía una pérdida por deterioro contabilizada de 5.000. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues en este caso, como ocurría también en la situación anterior, no procede reflejar una pérdida por deterioro, ya que su valor neto contable es inferior a su valor recuperable. Pero sí debemos anular la pérdida por deterioro dotada hace 2 ejercicios. Es decir, vamos otra vez aquí, esta pérdida por deterioro de 5.000 que contabilizamos ya hace 2 periodos, ahora la tenemos que anular, dar de baja. El bien aparecerá reflejado en contabilidad por 75.000, que es su precio de adquisición, que es como nos dice el plan contable que tienen que aparecer reflejados. Pero ese supuesto incremento de valor de 120.000 hasta las 75.000 no se tiene que reflejar en contabilidad, no se tiene que reflejar un posible beneficio por esta diferencia, por un principio contable que es el principio de prudencia. El principio de prudencia dice que debemos de ser contablemente prudentes a la hora de contabilizar y que cualquier posible pérdida siempre se tiene que reflejar, pero dependiendo de la situación, no todos los posibles beneficios deben de reflejarse, ¿vale? Entonces, en este caso, los posibles beneficios por incremento de valor de los terrenos o de las construcciones o de cualquier bien inmovilizado, el Plan General Contable nos dice que no tiene que contabilizarse, que no tiene que reflejarse. Pues bueno, entonces, ¿cómo lo haremos aquí? Pues bien, en este caso tenemos que anular la pérdida por deterioro el deterioro de valor reflejado hace 2 ejercicios que estaba con un saldo de 5.000. Así la cuenta 291, deterioro de valor del inmovilizado material, queda totalmente saldada, queda a 0, y eso se reflejará en la cuenta 791, ¿vale? Reversión del deterioro del valor del inmovilizado. Muy bien, pues con esto finalizamos este ejemplo práctico, esta explicación sobre la contabilización de las pérdidas por deterioro. Espero que os haya sido interesante, que os haya sido útil y si tenéis cualquier duda, cualquier problema,
podéis preguntarme a través del canal de YouTube. Y también os agradecería pues que si os ha gustado el vídeo, pues le dijerais un me gusta en el mismo canal de YouTube. También, si lo preferís, podéis compartir en vuestro propio canal mis vídeos y no tengo ningún inconveniente en que lo hagáis. Un saludo a todos y muchas gracias por escucharme.